Rubén Cortés, director del diario La Razón, ha publicado un libro plagado de historias familiares en el que Cuba, su país de origen, es descrito con pasión y con dolor. Se trata de la orfandad. Esta noche, Rubén Cortés, en La Pura Verdad. No hay edad para la orfandad, ¿cierto? No, te puedes morir siendo un huérfano, ¿no? Pero también puedes ser huérfano a los 50. Y a los 60. Más que huérfano, yo creo que nunca dejas de ser un náufrago. Escribiste ¿No este crees? libro e hiciste todas las trampas del mundo. No. Sí. No, Las voy a ¿cómo enumerar, crees? te voy a desenmascarar en público. ¿Cómo crees? A Como ver, decimos los mexicanos. Todas las trampas del mundo son: 1. Te valiste de las herramientas de la literatura para escribir un libro periodístico. Y después rompiste las reglas del periodismo y no solo escribiste una parte periodística, histórica sobre Cuba, sino que lo llenaste de las emociones de la muerte de tus propios padres. Y por eso fue que te pregunté por la orfandad, porque este libro, en realidad, es sobre la orfandad de los padres y sobre la orfandad de la patria. Pues sí, eres muy buen lector, ¿no? Sí, mira, es un libro, en la parte técnica, es un libro que pretende demostrar que un periodista de todos los días pues puede escribir de la manera cuidadosa, primorosa, yo diría, que está reservada por los críticos a los novelistas. Ujú. Y entonces tiene eso, pero finalmente es periodismo. ¿Es eso lo que la gente llama periodismo narrativo? Periodismo narrativo, que en la época de Truman Capote le llamaban literatura de no ficción, ahora le llaman autoficción. Yo creo que es escribir, finalmente escribes, y en mi caso el libro, mi estilo, digamos, mi estilo parte de la mirada. Parte de la mirada. La Bella Durmiente comienza diciendo algo así como que se durmió el caballo en el establo, se durmió la señora frente al uso y la mosca en la pared. O sea, hay que ser, un escritor siempre tiene que tener la vista en la mosca, en los pequeños detalles que componen las grandes emociones. Cuando hablo de esta impertinencia tuya a la hora de escribir y te pasas del periodismo a la ficción y de la ficción a la emoción real, el libro empieza con una mosca sobrevolando el cadáver de tu padre. Y me pregunto, ¿de qué manera puedes obtener la frialdad para escribir sobre eso y al mismo tiempo conservar la emoción necesaria para prestarle atención a un hecho, por un lado tan normal y por el otro lado? El periodismo, yo he sido corresponsal de guerra, soy director de un periódico, he sido reportero, mañana seré. El periodismo te va dando esa frialdad. Lo malo del periodismo, que es lo que decía Hemingway, por eso recomendaba que el periodismo te hacía falta como escritor solamente en una etapa, ¿no? Para aprender a escribir oraciones sencillas y cortas, con mucho verbo. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que el periodista lo que no tiene que perder es la capacidad de asombro. Ujú. Y entonces, si tú pierdes la capacidad de asombro como periodista, pues ya te retiras, ¿no? Yo creo que como escritor, como persona que toca teclas, ¿no? Y por eso el libro tiene mucho en el estilo, técnicamente, el libro tiene mucho de Hemingway. Yo soy muy hemingwayano. Y en el aliento tiene mucho de Curcio Malaparte. A mí me gusta mucho Curcio Malaparte, sus descripciones, las descripciones de Curcio Malaparte pues son demoledoras y conmovedoras, como lo veas, ¿no? Entonces, es un libro que finalmente tiene mucho oficio, es el libro también de un transterrado, ¿no? Hablemos de eso. Te dije que hablaba de la orfandad de la familia, pero también de la orfandad de la patria. Es cierto. Me voy, adelanto muchas páginas en el libro para contar que tú hablas de dos formas de irse, de al menos dos formas de irse de la isla. De una forma de irse como expatriado, como exiliado, y otra es sencillamente irse para no volver jamás. Pues sí. Y yo creo que ahí entra el transterrado, ¿no? El transterrado es el que se va, finalmente te vas de casa porque te tienes que ir,
Yo creo que nadie se va de casa porque quiere, siempre hay una causa, ¿no? Para que te vayas de casa. Y irse de casa, Gabriel, es duro. Pero soy un transterrado porque sí me he adaptado. Yo escogí México y el transterrado es el que finalmente se adapta y se convierte en un expatriado. Exacto. Yo soy eso. Hablemos un poco más. Tú hablas de que muchas de las relaciones en Cuba están construidas por compartir la frustración. Lo que pasa es que en una dictadura como la cubana, que finalmente es una dictadura que por eso ha sobrevivido tantos años, está basada en muy poquita sangre y mucho miedo. O sea, Como en son las Cuba buenas dictaduras, ¿no? son las que duran, ¿no? Porque Digo, con todo el horror que eso las que significa. reprimen de manera alevosa, de que matan, que esas duran por muy poco. Pinochet, Batista en Cuba misma. Entonces estas dictaduras que están basadas en el miedo que te van convirtiendo en una no persona, que te van quitando casi todo. Lo único que no te quitan es el cuerpo. Entonces tú lo único que mandas en una dictadura como la cubana es en tu cuerpo. Por eso es que viene, Cuba es famosa por las relaciones de pieles, digamos, en el libro yo hablo un poco de eso, ¿no? Que son... Hablas de las pieles, del color de piel como si fuera un menú. ¿Qué nacionalidad escoge cada cosa? No, y de pieles de contacto, de pieles Sí, también, ¿no? Entonces, y yo creo que tu pregunta venía por ahí, ¿verdad? Sí, pero también porque el libro que, cuando yo digo que haces trampa, es porque le explicas al lector que vas a contar la historia de tu familia, de tus padres, centrándote en el hecho de la muerte de tu padre, pero en realidad cuentas la historia contemporánea de Cuba. Sí, me escabullo. Es el propósito para contar, yo creo, una historia mínima Mínima, de ciertamente. Cuba, Sí. apretada. A mí, por mi estilo, donde otros usan 8 palabras, a mí me gusta escribir una. Y vas soltando detalles que incluso no son desconocidos para algunas personas. Hablas, por ejemplo, de esta moralidad flexible que implica tener que llegar a la prostitución y que eso se vuelve una normalidad para mucha gente. Aceptarla. Porque es una manera de sobrevivir. Mira, es curioso el tema de la prostitución en Cuba, es muy curioso. Se suele decir que Cuba era el prostíbulo de los Estados Unidos antes del año 59. No es cierto, es mentira. En Cuba había una calle en La Habana, la calle Colón, que era la calle de las prostitutas, y todo el que quisiera una prostituta iba ahí. Entonces, lo que ha pasado con la prostitución en Cuba ahora es que se ha socializado. El gobierno llega a justificarla diciendo que son prostitutas que leen a García Márquez y que tienen carnet de salud. Porque, bueno, es gratuita la salud y es gratuita la educación, ¿no? Es la tragedia de las dictaduras que te obligan a luchar para sobrevivir. No es cuando tú luchas para sobrevivir, entregas como ser humano muchas de tus cuotas de dignidad. La vas entregando y te acostumbras. El náufrago permanente Te del que acostumbras, hablabas. eres un náufrago permanente. O sea, tú vas naufragando, naufragando y te acostumbras a naufragar. En el libro sugieres que el descongelamiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es una farsa. Es una farsa. Yo creo que es una compraventa de tiempo de ambas partes. Una compraventa de tiempo por una parte, los dirigentes del sistema cubano son personas de 80 y tantos, 90 años, y entonces han tenido 60 años en el poder para observar el futuro de muchos dictadores y no quieren el de Pinochet, no quieren el de muchos que han pasado la vejez, incluso después de pactar transiciones, al final terminan presos. Y Estados Unidos también ha comprado tiempo, no quiere seguir en esa enfrentamiento, digamos, estéril, finalmente ha sido estéril a través de 60 años, y las dos partes están comprando tiempo. Lo que pasa es que con el tiempo, Gabriel, el tiempo pertenece al libre albedrío. El libre albedrío lo único que no controla es el nacimiento. O sea, tú no controlas cuando Lo naces. dices en el libro, hablas de Claro. 3 cosas que son incontrolables aún en el libre albedrío. El nacimiento nacimiento, la muerte. y enamorarte. O sea, no controlas ninguna de las 3. Y el tiempo no lo controla nadie. El libro va y viene entre el presente y el pasado, Juega. entre este hombre que eres y el niño que fuiste. Y hablas de esa época en Pinar del Río. La de la infancia. Ajá. Y cuentas una cosa que es difícil de comprender a simple vista, que requiere de tu explicación si podemos tenerla. Y dices,
Pinar del Río era un lugar sin riqueza que no significaba pobreza. Ah, qué buen lector eres. Es un detalle interesante del libro. Sí, era una época en la que no necesariamente la falta de riqueza significaba pobreza. Era feliz. Yo creo que cuando tú eres feliz, no importa la pobreza, ¿no? Claro. Entonces todo se empieza a joder cuando ya el sistema cubano empieza a convertirse en una dictadura, porque la revolución cubana hizo falta. La revolución cubana era perentoria. Cuba era un país muy próspero, pero Cuba era La Habana y lo demás era paisaje. Yo soy de Pinar del Río, del paisaje, una provincia olvidada, la Cenicienta de Cuba. Defines en el libro el momento en el que conociste la soledad. Sí. El día que muere tu mamá. Sí, se corta un cordón umbilical que tú no sabías que existía. Para saberlo tiene que morir tu madre, ¿no? Pero hay un detalle que cuentas después, que puede sonar muy cruel, pero al mismo tiempo muy cotidiano para mucha gente. Casi en automático, tal vez sin maldad, a lo mejor sí, buscaste una esposa, no que ocupara el lugar de tu mamá, pero sí que matara, que paliara tu soledad. Claro, explícale eso a la mamá de Santino. No, pero Piensa que, no, claro que muy enamorado de ella. puedo es la quemarme mujer que un más he fragmento más del querido. libro, me lo voy a quemar solo para defenderte y para defender la relación que yo no conozco, pero que se lee en el libro. Muchos años después, esa misma mujer, ya estando separados, te escribe un texto muy bonito en el que reconoce que eso que a ti te faltaba no podía dártelo nadie porque la soledad a partir de entonces era parte de ti. ¿Cierto? Y no te abandona. Por supuesto, es la mujer que más he querido, que más me ha gustado. La mujer, a primera vista, la vi en el rellano de una escalera y le dije, me quiero casar contigo y quiero tener un hijo contigo. Y eso sucedió. O sea, eso es amor. Pero ahora dice, oye, acabas de decir en el libro que te casaste para que sustituyera a tu mamá, ¿no? Entonces, no, es muy difícil de explicar o de entender por una mujer, ¿no? Pero sí, claro, me sentí solo. Yo era un soltero cómodo, tranquilo, feliz. Y entonces, pues, me casé. Y después viene el abandono. Muere mi padre. Entonces sí me siento abandonado, me siento perdido. O sea, y muere mi padre cuando yo voy a cumplir 52 años, el 18 de enero. Muere mi papá cuando yo tenía 50 y me siento solo. Dijiste recién, una cosa difícil de comprender por una mujer, dijiste. Y a lo largo del libro tienes una serie de dictámenes sobre la feminidad. Voy a leer solo dos. La casa tenía un tibio olor a mujer y la perenne sensación de secreto y de misterio con que las mujeres se apoderan de los lugares como la humedad de las paredes. Pues así es la mujer. Y después, solo 2 páginas después, defines a las mujeres como criaturas indómitas. Sí, indómitas. Las mujeres son criaturas enrevesadas. La mujer es difícil saber cuándo la tienes por la cabeza, cuándo la tienes por los pies. En el momento de mayor intimidad surge algo a veces que dice, ¿y por qué? Porque es mujer. ¿Sabes? Rafael Pérez Gay tiene un cuento, Me perderé contigo. Excelente. Está enamoradísimo ese día de la mujer, una tarde en la Condesa, enamoradísimo de la persona, de la pareja que está en ese momento con el protagonista del cuento. Y entonces dicen, vamos a la playa. Entonces empiezan a sentir la arenilla en la playa. No estaba. Y de pronto se pone a hacer café ella y se tira el café. Se rompió el hechizo. Por eso estar casado es un arte. Yo siempre a mis amigos casados, yo los felicito todos los días. Y yo quisiera tener una medalla para todos mis amigos casados, darle una medalla, ¿no? Porque es difícil construir una relación. Déjame brindar contigo por el matrimonio de la literatura y el periodismo. Que ese es indisoluble.